tradicionalmente China invierte en muchos países a cambio de ¿qué? Ah. Que lo ha hecho, por ejemplo, en África. Acaba el meollo del asunto, que incluso en eso sí hay que agradecer la posición que está tomando Estados Unidos, que ha permitido empezar a ser didáctica. En la carta que el portavoz del gobierno norteamericano expidió ayer, señalando que no iban a financiar con recursos de banca multilateral o recursos del sector financiero de Estados Unidos a empresas chinas que tengan proyectos de infraestructura en Colombia, ellos dicen Colombia está en riesgo de caer en una trampa de endeudamiento. ¿Qué hace China? Firmamos el memorando de entendimiento, nos traen a nosotros proyectos de infraestructura que de alta envergadura, es decir, yo soy una persona, voy a poner un ejemplo, yo no tengo capacidad, por mucho que trabaje y por más bien que me vaya, yo no tengo capacidad de irme, voy a poner un ejemplo, a un banco comercial en Colombia a que me presten 5.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Entonces Nacho sí tiene la capacidad de que le presten 5.000 millones de pesos. Nacho va y pide prestado en el banco 5.000 millones de pesos, ¿cierto? Los pide a nombre de él con una tasa de interés, digamos, del 3%. Nacho viene e invierte esos 5.000 millones de pesos en mí, pero Nacho entonces me va a cobrar no el 3% que le están cobrando a él, sino que le va a cobrar el 8, el 10% y me va a poner un menor plazo. Y a la larga entonces va a poner como garantía recursos naturales, monopolios de explotación de ciertos productos o cuotas en materia de importación de productos, que es realmente lo que ha hecho China. Países como Montenegro pasaron de una deuda del 52% del PIB al 80% del PIB por esas trampas de endeudamiento con el gobierno chino. Oiga, no sabía ese dato. Sí, me dejé sorprendido con eso. Entonces de pronto podemos apuntar, necesitamos recursos en Colombia. Tenemos déficit fiscal, no hay buen recaudo, están necesitando plata. Podemos caer en entrampamiento. Claro, es que miren incluso cuál es el temor, el Metro de Bogotá. Carlos Fernando Galán tuvo que salir, el alcalde de Bogotá, a decir que los recursos del Metro de Bogotá que tiene, digamos, ustedes saben que es una empresa china la que tiene o la que se ganó ese contrato, están asegurados por parte de la banca multilateral y que quien aparece como deudor es directamente el distrito, no la empresa china, porque si no estarían desfinanciados. Entonces miren que ahí se vienen dos problemas. Muchos proyectos de infraestructura, a veces China se endeuda o pasan situaciones como esta y a los chinos no les vale para nada dejar tirado el proyecto. Entonces quedamos con una deuda y quedamos con un proyecto que muy posiblemente de gran envergadura no tendríamos la posibilidad de terminar de construir. Robert, una de las noticias del día hoy es el anuncio del presidente de que va a buscar que el país pueda ingresar a este banco que tienen los BRICS. Eso es una posibilidad latente y viable, dadas las actuales condiciones de endeudamiento del país. Y sustituir lo que se está haciendo con la tradicional banca multilateral, Fondo Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, en fin, por deuda con el Banco de los BRICS. Al presidente le encanta a nuestro presidente vender humo. Así como lo decía Nacho, vender humo de que vamos a llenar de cebolla China, que es el principal productor mundial de cebolla, a hablar de los BRICS como si fuese una novedad. En el año 2000, Jim O'Neill, desde el diario The Economist, escribió un paper que se llama Building Better BRICS, construyendo un mejor bloque. Y hablaba de BRIC, que traduce bloque, como si fuese el ladrillo que va a unir a los países que en el 2000 iban a ser supuestamente, en la próxima década, los gigantes de la economía mundial. B de Brasil, R de Rusia, I de India y C de China. Desde ahí ha existido el sueño de estos cuatro países de reemplazar el poder financiero y monetario que tienen entidades multilaterales, incluso como el Fondo Monetario Internacional. No lo han logrado. El único de esos cuatro países que mantiene un poderío económico y un protagonismo preponderante es ¿quién? Es China, es el único. Y China no va a renunciar al negocio tan grande que tiene de ser el principal tenedor de bonos del tesoro y el principal tenedor de dólares en el mundo después de los Estados Unidos. Entonces, realmente las condiciones en términos de acceso a financiación y a recursos que se podrían venir, que con el Banco de los BRIC, eso es humo, es simplemente depender o pasar deuda de un lado a pasar deuda a China mucho más costosa y sobre condiciones mucho más inciertas. Robert, desde un punto de vista geopolítico, yo sé que el análisis que vamos a hacer acá es económico. China no ha sido un país particularmente beligerante. Él sí ha estado en una, llamémoslo, guerra por tener una hegemonía,
principalmente contra Estados Unidos, y él ha buscado consolidarse, pero lo ha hecho por otras estrategias, entre ellas la económica, y él empieza a inundar el mercado con productos hechos en China, él empieza a inundar nuestros teléfonos móviles con aplicaciones hechas en China y que tienen una cultura, al fin y al cabo, China no se está adelantando en esa batalla. China, con todas sus revoluciones, tanto económicas como digitales, ahora con estas comerciales, no está dando un paso muy cerca y de pronto adelantándose en esa guerra comercial que tiene. China, desde finales de los años 70, cuando empieza Deng Xiaoping a generar todo el cambio, que sale de la cárcel, ustedes saben que Deng Xiaoping hizo parte del gobierno de Mao Zedong, y cuando muere Mao es liberado Deng Xiaoping y empieza todo un proceso supuestamente de liberación comercial de China, sin renunciar a la planificación centralizada del Estado y al papel preponderante que tiene el único partido político en China, que es el Partido Comunista. Trazaron una serie de planes. El primero era China 2025, que incluso se adelantaron mucho. Ese plan China 2025 era que China debía dejar de ser el referente en materia de producción barata y de mala calidad a pasar a producción manufacturera de alta calidad y de alta tecnología. Lo han logrado incluso desde hace más de 5 años. Miren que hoy el mercado automotriz tiene en China a un principal jugador que tiene en jaque a la industria europea automotriz. El futuro de la locomoción eléctrica está en quien avance y evolucione e innove en las baterías. China es el país que más ha avanzado en baterías de 7ª generación, que pueden concentrar una gran cantidad de energía sin acumular esas altas cantidades de litio que se convierten en el problema de la movilidad eléctrica. China ya superó eso. El segundo plano es una revolución cultural en donde nos están metiendo a todos. Simplemente pongámonos a pensar, casi captura culturalmente al mercado de los Estados Unidos. ¿Con qué? TikTok. ¿TikTok es de quién? TikTok China. Es de China, realmente. Y es el avance en donde cada vez se están metiendo con las series, con las películas, con las aplicaciones, en generar la misma estrategia que le sirvió a los Estados Unidos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el principal comprador de productos en el mundo. ¿Vos a quién cedes? Cedes a quien te compre más mercancía. Si vos tenés un cliente que te compra el 80% de lo que vos producís, pues obviamente vos vas a tener una favorabilidad frente a ese cliente. China está haciendo absolutamente lo mismo, con una diferencia muy grande y una ventaja natural. China tiene más de 1.600 millones de habitantes y con eso el costo de la mano de obra más la alta inversión que se ha hecho en ciencia, tecnología e innovación le permite tener un camino despejado. Y Donald Trump me parece que está cometiendo un error porque está logrando que China sea visto por muchos países como una víctima del imperialismo y de, digamos, esa forma tan ruda de gobernar que tiene el presidente norteamericano. ¿Y usted ven hacer eso en los romanos? ¿Qué exportan los romanos? Su poder militar y su cultura. Claro. Después para ahí usted puede tener a los otomanos y algunas otras culturas, pero no fueron tan fuertes y no lograron hacer eso. ¿Quiénes realmente hacen todo este proceso cultural muy bien hecho? Los ingleses, que llegaron a estar casi que en el 90% del planeta Tierra, exportaron su cultura y se veían que era más importante. Mire cómo es de chiquito el Reino Unido o Inglaterra para haber colonizado prácticamente todo el mundo, y es que estaban en todo el mundo, pero sabían que la batalla principal se daba desde lo cultural. Llega a Estados Unidos, como lo dice Robert, y exporta toda su cultura, porque realmente eso es lo que hacemos, ¿sí o no? Con el baile del cancán, con la música, Nacho, los cantantes, con el cine, las películas. la televisión, eso. Entonces, la los música, Estados Unidos, y miren después algo del muy 45, particular. entienden y hacen eso, ¿sí o no? Ahora en este momento estamos, y ya termino, y es que China dice, uy, me metí, entonces voy a colonizar el mundo con productos baratos. Resulta que esa no era la estrategia. Tenían que exportarse culturalmente, no han podido porque todavía no sabemos, todavía quedamos, digamos, con tantos miles de años de otra cultura, ¿sí? Inglesa, norteamericana, francesa, etcétera, etcétera, que ellos no han podido exportar eso. Ese es el gran dilema que tienen los chinos. Por eso uno ve muchos videos de chinos muy americanizados, pero no ha podido llegar y entenderlo. Bien pueda. Nacho, y mire que es una estrategia que de pronto muy poca gente sabe cómo desbancó realmente el poder que tenía Gran Bretaña, los Estados Unidos, con la Primera Guerra Mundial. Cuando pasa la Primera Guerra Mundial, queda Europa en una situación vulnerable, sí, en términos de producción, en términos de recursos. ¿Qué hizo Estados Unidos, que no participó directamente en la Primera Guerra Mundial? Financiar la reconstrucción de Europa. ¿Reconstrucción en qué?
infraestructura, puertos, carreteras, comunicaciones. Europa recibió en préstamo de los Estados Unidos en el año 1918 más de 72.000 millones de dólares de la época para reconstruir. Además, Estados Unidos, que ya administraba el canal de Panamá en esa época, él dijo, ¿sabe qué? Y Europa, no solamente le presto para que se reconstruya, le presto esos 72.000 millones de dólares, sino que no se preocupe por comprar o producir las cosas que necesite, que yo con el canal se las traigo de donde, ¿qué? De donde necesite. Entonces, mire que es muy parecido a lo que está haciendo China con países como el nuestro. Nos están amarrando desde el punto de vista financiero y nos están amarrando desde el punto de vista comercial. Con otra salvedad en este debate en el que estamos. Y entonces viene otro dilema que nos lo dijo uno de nuestros invitados. ¿Cuál es la fortaleza de los gringos? Que tienen la maquinita de imprimir dólares. ¿Y cuál es la moneda que se mueve a nivel mundial? Dólar, entonces usted tiene una guerra cultural, una guerra por saber cuál es ese billete que va a mandar. Si el yuan se impusiera en el mundo, pues los chinos estarían sobrados. Si todos empezáramos a hablar en yuanes, claro, porque ¿quién lo imprime? Ellos. Los norteamericanos los imprimen y eso los hace que lo sea muy potente en este momento. Y es la ventaja que sigue teniendo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es falso lo que mucha gente dice que China puede colapsar al dólar. No le conviene en este momento. China es el principal tenedor de dólares y de bonos del tesoro en el mundo. Es su principal activo de reserva. Entonces, si China llegara simplemente en un ataque de ira o de furia por las decisiones de Donald Trump a sacar una venta masiva de bonos del tesoro en el mercado secundario, lo que hace es que se va al suelo y tira a la economía norteamericana, pero también no se mete un tiro en el pie, se mete un tiro realmente en la cabeza, porque lo que está haciendo es desvalorizar a su activo reserva principal. Entonces, esa es la ventaja, como lo señala Nacho, que sigue teniendo los Estados Unidos, el poderío del dólar frente al resto de las divisas en el mundo. Estados Unidos no ha sido el mejor socio comercial con su principal socio en Latinoamérica, que es Colombia. Pero ¿por qué es mejor estar bien con Estados Unidos en vez de estar bien con China? En ese contexto, de que no ha sido el mejor socio. Pero yo difiero un poco de eso, José, por una razón, y es lo siguiente. ¿Cuánto recibe de ayuda Colombia derivada no solamente del contexto comercial? Colombia, y eso que se ha venido reduciendo, Colombia en promedio está recibiendo más de 400 millones de dólares por parte de los Estados Unidos, en ayudas que vienen desde la época anterior del Plan Colombia, y que eso ha servido mucho. Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio, indirectamente ha incentivado a que Colombia le venda o ha permitido que ingrese sin arancel a los Estados Unidos algunos productos industriales, manufactureros que han permitido que Colombia avance. Dos, en términos de selección natural, pues indirectamente Estados Unidos hasta nos conviene más. Lo voy a poner así, distancia. China puede ser muy buen socio comercial, pero queda 10 veces más lejos que los Estados Unidos. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo un negocio de arepas, yo no puedo decir, por más que tenga y sea amigo de todos los que compran arepas en La Pintada, yo no puedo llevarle las arepas a La Pintada. ¿Por qué? Porque mientras se las despacho a la 1 de la mañana y le llegan a las 6 de la mañana, van a llegar malas. Lo mismo pasa con Colombia. Colombia podría tener un mercado muy grande en China, pero ¿cuál sería la inversión en términos logísticos, en términos de la cadena de frío, en términos de fletes y seguros que tendríamos que tener para llegar con los productos que podemos llegar? Pero vuélvase más allá con lo que dice José. Si no somos capaces, el tejido empresarial no ha sido capaz de reinventarse y exportar productos de valor agregado a Estados Unidos porque perdimos esa gran oportunidad, menos lo vamos a hacer con China. Pero entonces le cambio la pregunta. Cámbiela. ¿Por qué no aprovechamos lo suficiente esa cercanía con Estados Unidos? Pero sí se ha aprovechado, José. Sacamos un tratado de libre comercio pero que pero lo aprovechamos lo suficiente. Pero el problema... Tenemos una ligera balanza comercial favorable, sí es cierto. Pero para el principal aliado militar, pero ahí la responsabilidad, José, va más desde otros frentes. Se la voy a poner así. Nos queremos gastar 700.000 millones de pesos en una consulta popular que solamente responde a una narrativa y a la distracción para adelantar campaña, cuando esos 700.000 millones de pesos los podríamos utilizar en formación, capacitación, preparación para que el empresariado y el pequeño y mediano productor pueda acceder a la tecnología, a todo lo que le permitiría aprovechar las ventajas que tiene el mercado con los Estados Unidos. Y que el gobierno debería ser un facilitador para los
empresarios, no los grandes, para todos, al momento de exportar, al momento de decirle, venga, entonces, si usted exporta, yo le doy tantos beneficios. No, aquí Nacho, eso no existe. no tenés cómo competir, José. Y no es cosa ni siquiera, que puse el ejemplo de la consulta popular con este gobierno. Hay que ver los daños que hizo Iván Duque en términos comerciales cuando apenas queda presidente dice, no voy a sacar adelante ningún nuevo proceso de integración comercial y me voy a enfocar simplemente a mejorar los que ya tengo. Juan Manuel Santos lo podemos criticar mucho en muchos frentes, pero lo que estaba haciendo Juan Manuel Santos alrededor de la Alianza del Pacífico se perfilaba como una muy buena alternativa para que Colombia ingresara al mercado del Asia-Pacífico. Iba a poder convertirse esa Alianza del Pacífico en la primera unión aduanera que tendría Colombia, que es un acuerdo de tercera generación y no tenemos ni un solo acuerdo de tercera generación. Entonces, cada gobierno ha cometido una serie de errores fundamentales que han establecido las bases para desaprovechar lo que realmente a nosotros nos está ofreciendo no solamente el mercado norteamericano, sino otros mercados, sobre todo acá en Latinoamérica también, que no hemos sabido aprovechar, no hemos tenido la capacidad de generar valor agregado y aportarle a una producción que sea totalmente distinta de esa nostalgia que cariñosamente digo nos identifica en términos comerciales. Rol, yo lo digo porque en términos generales nosotros, obviamente, conservando pues la diferencia por la distancia, deberíamos aprovechar eso como lo aprovecha México, por ejemplo. México sí aprovecha mucho esa cercanía con Estados Unidos. Nosotros no lo aprovechamos. Sí, igual. pero es que México pues, saltando la distancia. Exacto, pues, que hay la distancia es distinta. Fronteras. Colombia debería aprovechar eso, pero no lo hemos sabido aprovechar. O sea, Colombia no ha generado la cantidad de valor agregado en los productos que podrían y en los servicios, porque este también está el contexto de los servicios que nosotros podríamos estar exportando a ese mercado. Ni siquiera en el mercado natural, que son todas las islas de Centroamérica y del Caribe. Lo hemos aprovechado. No, esos países no producen lo que producimos aquí, la capacidad que tenemos industrial. Ni siquiera hemos aprovechado eso, Andrea. Robert, tenemos salida a 2 océanos y siempre que hablamos de Colombia hablamos de una posición absolutamente privilegiada. No se ha aprovechado. A propósito de eso, ¿quién domina hoy el mundo? Nos decían que quien dominara el mar, dominaba el comercio y por ende el mundo. ¿Quién lo domina hoy? ¿Quién domina el mar, el aire, las telecomunicaciones, el comercio en otras formas? ¿Quién domina hoy el mundo? ¿Quién domina la información? Y la información como fuente de conocimiento. Hoy tenemos una situación en donde todos estos aparaticos nos están vendiendo a nosotros o nos están reafirmando las múltiples realidades. Hasta hace algunos años, quien tenía o concentraba la información, las rutas, los datos, dominaba el mundo. ¿Por qué creen que China, cuando empieza el problema con los Estados Unidos, múltiples cuentas de TikTok y de diferentes redes sociales empezaron a poner en evidencia los proveedores que tenían las grandes marcas de lujo? Quien tiene la información es quien domina hoy el mundo y estamos ante un paradigma, un cambio paradigmático en muchos contextos. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos hablando de la inteligencia artificial mediando, ya estamos hablando de la desmaterialización de muchas relaciones económicas y comerciales, ya estamos hablando de que usted ni siquiera necesita completar un proceso de formación en un programa académico, sino que usted empieza a preguntarle a la inteligencia artificial o calcula o verifica desde cualquier página o aplicativo cosas que antes tenía que pasar por un aula de clase para aprender. Entonces hoy la información se convierte en el principal activo para dominar el mundo por parte de cualquier, y voy a decir algo bien arriesgado, por parte de cualquier país o por parte de cualquier empresa. ¿Y hoy quién domina la información en el mundo? Hoy tenemos a las grandes potencias todas tratando de dominar el mundo. Tenemos, y es ahí donde vemos Estados Unidos con los grandes gigantes, Meta, Google, X, todo lo que tiene o todo el emporio que tiene Elon Musk. Vemos a China con las diferentes plataformas, Alibaba, con lo que viene haciendo alrededor de TikTok, lo que viene haciendo con todo lo que hay alrededor de tarjetas y de telecomunicaciones y semiconductores. Tenemos a Europa bloqueando todo el acceso a esta información. Entonces hay diferentes frentes. La multipolaridad no solamente se está viendo en términos comerciales, se está viendo también en términos de información y generación de conocimiento. En otras palabras,